Hay algo que se dice en esa porción que ustedes leyeron que a mí me impactó mucho, porque Dios solamente se lo dijo a 4 personas a lo largo de toda la historia bíblica. Solamente a 4, y ahora vamos a ver a quiénes son. Y es lo que dice aquí: al músico principal, salmo de David, siervo, Eved, es la misma palabra que esclavo. Se podía haber puesto la palabra esclavo, pero se puso la palabra siervo, que es exactamente la misma. Esclavo o siervo de Dios, de Jehová, dice la Reina Valera, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que Dios lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, que también era otro enemigo. Un enemigo que intentó matarlo en muchas ocasiones. Hay 4 versículos que vamos a leer, que los vamos a poner aquí en la pantalla, y son los siguientes. Dios solamente le dijo él personalmente a 4 personas: tú eres mi siervo, tú eres mi esclavo. Ya sé que algunos estarán pensando, pero Pablo dijo que también era siervo de Jesucristo. Sí, pero lo dijo Pablo de sí mismo. No es que no fuera. Pablo era un siervo de Jesucristo, por supuesto que sí, pero Dios no dijo personalmente de él que fuera siervo de él. Pero a Abraham, a Moisés, a Josué y a David, sí dijo Dios personalmente: tú eres mi esclavo, tú eres mi siervo. Por ejemplo, en Génesis 26, 24 dice: se le apareció Dios aquella noche, hablamos de su hijo, de Isaac, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Por amor a Abraham, mi siervo. Ahí Dios declara en primera persona que Abraham era un esclavo, un siervo de Dios. También lo dijo sobre Moisés. Deuteronomio 34:5, murió allí Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, conforme al dicho del Señor. Siervo de Jehová, y Dios lo declaró esclavo de él. También se lo dijo a su sucesor, a Josué. Capítulo 24, 29 de su libro dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y del último que Dios dijo que era su siervo o su esclavo fue de David. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en la que yo more. Estas son las 4 únicas personas que oyeron de parte de Dios directamente que eran siervos, que eran esclavos del Señor. Ahora, en el Salmo 18, que es muy extenso, encontramos una larga lista de los sufrimientos por los cuales tuvo que pasar David durante toda su vida, hasta que finalmente logró dominar, conquistar a todos sus enemigos y por fin tener un respiro, un tiempo de paz. Yo no sé con cuántos enemigos o con cuántas dificultades o problemas te has ido encontrando tú a lo largo de tu trayectoria con el Señor. No sé si tendrías memoria de escribir en un papel todos los obstáculos, todas las dificultades con las cuales tú te has enfrentado, y que gracias al Señor, a través de todas y de cada una de esas dificultades, tú has ido descubriendo más del corazón, de la esencia y de la naturaleza de tu Dios. Porque a Dios no se le conoce simplemente en un culto. En un culto es muy poco tiempo el que pasamos, digamos, apartados o sin trabajo, sin estudiar, pero es a lo largo de toda tu vida que tú vas a ir experimentando distintas circunstancias, distintos problemas, distintas pruebas, y en cada una de ellas tú vas a ir descubriendo en quién tú has puesto tu confianza. David no termina sus días amargado, diciendo: perdí mi vida, eché por la borda mi juventud.
sino al contrario. David en el cántico del Salmo 18, hace un resumen de todas las dificultades por las cuales él ha tenido que pasar y todo lo que ha aprendido, y sobre todo él ha descubierto la fidelidad, el amparo y la confianza en su Dios. No fue una pérdida de tiempo, sino más bien todo lo contrario. Es un cántico donde David hace una diferencia entre la mentira y la verdad, cómo al final la verdad prevalece, cómo prevalece y cómo la luz conquista las tinieblas, cómo definitivamente la justicia de Dios pone a cada uno en su sitio y él es bendecido y él es prosperado y él es levantado para la honra y para la gloria de su Dios. Él comenzó a servir al Señor desde muy joven. Déjenme darles un dato que a mí me ha llamado mucho la atención mientras lo estudiaba. Si juntáramos todo lo que la Biblia dice sobre David, tendríamos más o menos el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia. Es decir, del personaje del cual se habla más en la Biblia no es de Abraham, ni de Moisés, ni de Isaías, ni de Jeremías, sino de David. Y lo tenemos desde jovencito, en la casa de su padre, el hijo menor. Lo vemos perseguido por el rey Saúl, que al final se terminaría convirtiendo en su propio suegro. Lo vemos casado, lo vemos separado, lo vemos en todo tipo de dificultades. También vemos sus pecados, vemos cómo cayó, cómo se levantó, vemos sus problemas familiares que eran terribles, con algunos de sus hijos fueron muy gordos, muy graves. Lo vemos huyendo de Jerusalén porque uno de sus hijos, Absalón, lo quiere matar y quiere ocupar el lugar de su padre. Lo vemos volviendo otra vez al trono. Lo vemos comenzando a reinar en Hebrón 7 años y finalmente en Jerusalén, reuniendo a todas las tribus de Israel y gobernando hasta el día de su muerte. Lo vemos ya muy anciano, con mucho frío, y dice la Biblia que no había forma de que David entrara en calor. Vemos las traiciones, vemos las guerras, vemos los gigantes, vemos tantas cosas del rey David, pero si hay algo que destaca de este hombre, es que era un hombre que tenía una confianza inconmovible en Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que esa característica, esa confianza, esa seguridad que él tenía en su Dios, cómo no la tuvieron también sus hermanos? Porque de todos los hermanos que tuvo, ninguno se le pareció a él, ninguno. No vemos a ninguno tan espiritual, tan consagrado, tan comprometido con el Señor como David, y era el más pequeño. No vemos a ninguno de sus hermanos con esa espiritualidad, con esa confianza en el Señor, sino que prácticamente se diluyen en la historia y el que destaca es única y exclusivamente el más pequeño. David, el famoso rey David, el dulce cantor de Israel. Ahora, en la Biblia, la música se utilizaba no solamente, de hecho no se utilizaba para entretener a la gente, aunque ustedes saben que algunos reyes, como por ejemplo Saúl, de vez en cuando pedía que tocaran, incluso le pidió a David que lo hiciera, para entretenerlo y para que pudiera tener un poco de calma, de sosiego en medio de sus tormentas. Pero la música principalmente se utilizó en la Biblia para alabar y adorar a Dios, no como un entretenimiento, ni como un pasatiempo. El único pueblo que alababa a Dios con instrumentos musicales fue el pueblo de Israel. Y gracias a esa trayectoria, gracias a ese ejemplo que dio el pueblo de Israel a lo largo de siglos, después nosotros los cristianos sabíamos y sabemos que podemos alabar a Dios con todo tipo de instrumentos musicales. Y por si quedara alguna duda, el último salmo habla acerca de todos los instrumentos de viento, de cuerda, de percusión que se pueden utilizar en un culto a la hora de alabar a Dios. Los pueblos paganos utilizaban la música para entrar en trance, para conectarse con sus divinidades, con sus dioses. Los pueblos paganos utilizaban la música como un instrumento sensual. Sin embargo, el pueblo de Dios, y sobre todo a través del rey David, la música se utilizó para enseñarle al pueblo grandes verdades espirituales. Incluso en algunas ocasiones la música se utilizó para que el pueblo nunca olvidara las grandes victorias
que obtuvo en el pasado a través de la mano poderosa de Dios. Es verdad que no todos los salmos son cánticos. Es verdad que hay salmos que son proféticos. Es verdad que hay salmos que son auténticas exhortaciones. Y hay muchísimos salmos, muchos, que son salmos mesiánicos. Es decir, salmos que nos hablaban de las victorias, de los sufrimientos, del martirio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Salmo 22 describe perfectamente a la persona del Señor Jesucristo como si lo tuvieran delante, aunque se escribió centenares de años antes del nacimiento de Cristo. David utilizó en un momento puntual de su vida la música como fuente de liberación de demonios. La Biblia dice que Saúl estaba siendo atormentado por demonios y entonces él pidió que alguien viniera y tocara el arpa, y dice que cuando David tocaba, no dice que cantaba, solamente tocando aquella arpa, y hay varios modelos de arpa en la Biblia. Hay una que tiene 22 cuerdas, exactamente el mismo número de letras que tiene el alfabeto, el alfabeto hebreo. Por eso se hacía música bíblica, porque la primera letra era la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalel, la Hei, la Bat, la Zain, y cada una de esas cuerdas era una letra, por así decirlo, de las 22 que conforman el alfabeto hebreo, y se hacía música bíblica por las notas, por las cuerdas que se tocaban. Había una arpa que se llamaba el decacordio, tenía 10 cuerdas, y por eso David emplea 10 formas diferentes de alabar a Dios, porque ese arpa se cree que la inventó el mismísimo rey David. Era una arpa de 10 cuerdas, y son las 10 formas diferentes que David utiliza en los salmos para alabar a Dios. Él habla de levantar las manos, él habla de danzar, él habla de aplaudir, etcétera, etcétera. Son las 10 formas diferentes, haciendo referencia a las 10 cuerdas del arpa de David, cómo se puede una persona alabar a Dios, ¿verdad? Así que vemos que David fue una persona que fue utilizado en el campo de batalla, pero también en el terreno del arte, en el terreno de la música. Y era una persona que aprendió a llevar al pueblo a la mismísima presencia de Dios. Déjenme decirles que antes de que David se animara a llevar el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén, donde él vivía, el arca de la alianza estaba prácticamente olvidada. Estaba por ahí, escondida, debajo de una lona. Y David se dio cuenta de que la única manera de poder tener, permítame la palabra, éxito en su ministerio, en su reinado, era teniendo bien cerca la presencia de Dios de él. Y entonces él lo que hace en un primer intento, que le salió mal, como bien saben ustedes, intenta llevar la presencia de Dios, es decir, el arca, a la ciudad de Jerusalén, hasta que finalmente se dio cuenta de que la forma, no el deseo, sino la forma, la manera, no era la correcta. Y sabemos que hasta murió un hombre. Tiempo más tarde, cuando él se entera que la persona que cuida y protege el arca de la alianza está siendo tremendamente prosperado y bendecido, vuelve a traerla, pero esta vez como Dios manda. No deprisa y corriendo sobre una carreta tirada por bueyes, sino sobre los hombros de los levitas, de los sacerdotes. Y entonces es cuando vemos a David danzando, que seguramente no era la primera vez que danzaba, pero era la primera vez que públicamente lo hacía. Y esto trajo un problema en el matrimonio, porque su esposa no entendió, no supo captar el momento de espiritualidad que David estaba expresando en aquel momento, que no estaba, permítame, disparatado, no estaba en un ataque de desenfreno, sino que estaba alabando al Señor de una forma que el pueblo no estaba acostumbrado a alabar a Dios. Él fue el creador de muchísimos instrumentos musicales que hasta el día de hoy, él los inventó, pero que hasta el día de hoy se pueden tocar. Él acercó a Dios al pueblo, ya que el pueblo no se acercaba a Dios. Él lo que hizo fue, con su ejemplo, acercar a Dios al pueblo, y por eso dice que en los últimos tiempos, lo dice en el libro de los Hechos, una de las cosas que Dios va a hacer, y lo está comenzando a hacer hace algún tiempo, es restaurar el tabernáculo caído de David, no el de Moisés. En el de Moisés había oscuridad, en el de Moisés había distanciamiento. El pueblo allí, Moisés solamente entraba a la presencia de Dios. En el tabernáculo, en la carpa que levantó David para el Señor, todo el mundo podía acercarse a la presencia de Dios. El arca era visible, no había distanciamiento, había proximidad. No era unos miraban y otros participaban, sino que él supo involucrar a todo el pueblo en ese culto, en esa alabanza al Señor. Se utilizaba la música para enseñarle al pueblo a recordar las victorias del pasado, y se utilizaba la música como un instrumento de guerra.
¿Cuántas veces vemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel iba a la guerra cantando y alabando al Señor? Incluso en la primera batalla, cuando entran a la ciudad de Jericó, o antes de entrar, dice la Biblia que hicieron sonar sus shofar, sus trompetas, sus cuernos. Y dice que entonces cayeron todas las murallas y todos los obstáculos cayeron por la alabanza del pueblo de Dios, sin utilizar ningún arma de guerra, sino la alabanza y la oración. Hay varios cánticos en la Biblia, yo quisiera ponerles ahí en la pantalla la lista para que ustedes después detenidamente los lean, y son todos muy interesantes. Cánticos realmente extraordinarios, llenos de unción, llenos de muchísima enseñanza. Y tenemos, por ejemplo, el primer cántico que aparece en la Biblia es el de los dos hermanos, Moisés y Miriam, aunque eran tres hermanos, Aarón, Moisés y Miriam. Pero sin embargo parece que Aarón no participó en ese cántico, pero Moisés y Miriam alabaron a Dios con un cántico enorme, muy bonito, que gracias al Señor lo tenemos en nuestra Biblia, traducido en nuestra propia lengua, para que podamos saber lo que decían cuando cantaban, la letra de la canción. Y es un cántico que se cantó como una expresión de alabanza y de gratitud al Señor, porque por fin definitivamente el faraón había sido derrotado y nunca más el faraón y sus soldados iban a molestar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y ahí está ese cántico, léanlo. Éxodo 15, del 1 al 18. Tenemos un cántico que lo compuso una mujer, Débora, y lo tenemos en el libro de los Jueces, en el capítulo 5, del 1 al 31. Tenemos el cántico de Ana. ¿Saben quién era Ana, verdad? La madre de Samuel, el que ungió después a Saúl y al rey David. Ella hizo un cántico el día que el Señor abrió su matriz y pudo ser madre. Primera de Samuel 2, del 1 al 10. Tenemos un cántico corto, pero muy bonito, que a lo mejor a los que están a punto de casarse, te vendría bien aprendértelo, y se lo dices a tu futura mujer, y es el cántico de Salomón a su amada. Y podemos sacar muchas lecciones de ese cántico, porque es como si Cristo le estuviera hablando proféticamente a la iglesia. Léanlo, porque es muy interesante cómo llama a su iglesia paloma mía. Sal de tus escondrijos, porque ya ha llegado el tiempo en el que las flores han florecido y ya ha llegado el tiempo de la primavera. Y nos estamos acercando. ¿Por qué los árabes llamaron hace poco tiempo la primavera? ¿Se acuerdan? La famosa primavera árabe, que fue un auténtico fracaso en todos los países donde se experimentó. ¿Por qué la Biblia habla de una primavera en el mundo espiritual? Porque va a venir una primavera, porque estamos saliendo de un invierno frío, de un tiempo terrible de la historia de la humanidad, pero vendrá un tiempo de primavera para la iglesia del Señor, no les quepa a ustedes la menor duda. Y en ese cántico ustedes pueden ver cómo el Señor Jesucristo proféticamente se dirige a su amada a través de los labios de Salomón. Y tenemos el Magnificat, que nada más y nada menos que lo cantó María, otra Miriam de la Biblia, ¿verdad? En Lucas capítulo 1 del 46 al 55, cánticos a través de los cuales expresaban gratitud, expresaban alabanza al Señor. Tal vez no había mucho público, tal vez no había una congregación muy grande para que escucharan la letra que acababa de componer este hombre o esta mujer, pero ellos no cantaban para que la gente les escuchara, ellos cantaban para alabar y para glorificar al Señor, porque ellos utilizaban la música como una expresión de gratitud para cantarle a su Dios. En este salmo, curiosamente, el nombre propio de Dios, saben que en la Biblia hay muchos nombres que se utilizan para nombrar a la persona, a la figura de Dios. El primer nombre que aparece, que hace referencia a Dios, está en el versículo 1 del Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Pero claro, cuando uno lee la palabra Dios, en hebreo la palabra Dios tiene muchos nombres. ¿Cuál es el nombre que aparece para traducirlo al castellano por Dios en Génesis 1:1? Elohim. Es el primer nombre que aparece en la Biblia. Es el único nombre de Dios en terminación Yod Men Sofit, que significa que es masculino plural. Todo lo que termina en in es masculino plural. Todo lo que termina en od es masculino femenino. Y es un nombre que habla de la pluralidad de Dios, que a la misma vez Dios es uno. Es interesante, dentro de poco les voy a dar un estudio de cómo van a ver en la Biblia todas las veces que se dice uno, ejad, uno.
Dios es uno, su nombre será uno, la tierra tenía una sola lengua, por esto dejará el hombre a su padre y su madre, serán una sola carne, verá uno. Por eso en los últimos tiempos vamos a ver un intento por parte del diablo de unificar la economía, unificar la política, unificar la religión, unificar todo que sea todo centralizado en uno, y sabemos quién pretende, ¿verdad?, centralizar todo. Porque es una burda imitación de lo que Dios ha declarado que sea uno, una familia. Él quiere que solamente haya una familia con un papá llamado Estado, que haya una sola economía, que haya un solo gobierno, etcétera, etcétera. Él menciona en este salmo 15 veces el nombre propio de Dios. No menciona a Dios como Elohim, no menciona a Dios como Shaddai, no menciona a Dios como Adón o Adonai, sino menciona el nombre propio de Dios con esas 4 letras Yod, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Y él menciona 15 veces en el Salmo el nombre propio de Dios, porque él quiere dejar bien claro que él sabe quién es su Dios. Y él sabe cómo dirigirse a su Dios. Y él sabe cómo se llama su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él no está hablando a un Dios desconocido. Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo, y no me voy del tema, pero solamente a modo de ejemplo, cuando Pablo fue a la ciudad de Atenas, en Grecia, dice que él vio un altar que le llamó mucho la atención. Y después, cuando le dieron la oportunidad de compartir la palabra, él dijo: observo que ustedes los atenienses sois gente muy religiosa, porque recorriendo vuestros altares, recorriendo vuestros santuarios, vi hoy un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. No había ninguna estatua ni de hombre ni de mujer encima de ese altar, pero ellos adoraban al Dios desconocido, aunque no lo conocían. Pero en el caso del Salmo 18, David no se dirige a Dios como algo abstracto, sino como un Dios que tiene nombre. Y él conoce el nombre de ese Dios y él se dirige a ese Dios con toda confianza. Y solamente lo llama una vez el León, que significa el Altísimo. No hay nadie más alto y nadie más sublime que nuestro Dios. Pero el nombre que más aparece en el Salmo 18 es el nombre de Dios, que en nuestras versiones de la Biblia Reina Valera aparece como Jehová. En las versiones Nácar Colunga aparece como Yahvé. En las otras versiones aparece como el Eterno. En otras versiones aparece como el Señor. Pero ese es el nombre propio de Dios, el que David menciona en el Salmo. Y es muy interesante porque David, cuando habla y se dirige a su Dios, él lo define, él le pone calificativos. Él no habla de un Dios así de una forma genérica y al final uno no sabe realmente lo que está diciendo ni lo que representa Dios para él, sino que él se dirige a Dios. Fijaros en estos términos. Creo que tenemos la lista ahí. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Fíjense cómo todo está en primera persona. Mi, ¿verdad? Mi Dios o Dios mío, lo dice varias veces. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi apoyo. Nadie puede dirigirse a Dios con estos términos si no ha experimentado en carne propia lo que David está expresando con estas expresiones, con estas palabras. Él sabía que Dios lo había apoyado, que Dios lo había protegido, que Dios lo había cubierto, que Dios lo había amparado en multitud de ocasiones. Las guerras en aquel tiempo no se hacían desde un despacho, ni apretando botoncitos, ni con unos mandos en la mano mandando un dron para que bombardee a miles de kilómetros a un pueblo, sino que se hacían cuerpo a cuerpo. Y te jugabas la vida, porque no tenemos ojos en la espalda, ¿verdad? Ni tenemos los ojos a un lado, como los animales, que son animales de presa, que tienen, ¿verdad?, una visión así panorámica para protegerse de los enemigos, sino que Dios creó al hombre con los ojos delante, por lo tanto no podemos ver de lado, tenemos que girar la cabeza, ni tenemos ojos detrás. No somos como algunos animales que pueden girar los ojos y mirar en 360 grados. El ser humano solamente tiene una visión unidireccional, solamente puede ver hacia adelante, y si quieres mirar en otra dirección, tienes que mover la cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, cuando ibas a pelear cuerpo a cuerpo, tal vez estabas peleando y estabas derrotando a un enemigo frente a ti, pero tal vez te venían por la espalda y te mataban y no podías hacer absolutamente nada, o por arriba, o por un lado, por la izquierda, por la derecha.
Pero sin embargo David no cayó muerto en el campo de batalla porque él dice que su Dios era su escudo, era el que lo protegía, era el que le rodeaba, era, si me permiten la expresión, su perfecto guardaespaldas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que hay pastores en el mundo que les gusta llevar guardaespaldas y de hecho los llevan. Yo nunca lo he visto necesario. ¿Cómo les sentaría a ustedes si yo viniera o fuera por la vida con 3 o 4 guardaespaldas? Yo tengo el mejor guardaespaldas del mundo. Se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y aunque un ejército venga contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Palabras del rey David, por cierto. Hay expresiones en el Salmo 18 que a mí me han conmovido durante esta semana. Vamos a poner ahí en la pantalla expresiones que usa el rey David en el Salmo, todas extraordinarias. Ahora, habría que ir capítulo por capítulo de distintos libros de la Biblia para ver a lo que se refiere el Señor cuando David dice, me libró. Claro que me libró. ¿Se acuerdan ustedes cuando fue a pelear contra el gigante Goliat? El gigante Goliat estaba plenamente convencido de que David iba a ser derrotado. De hecho, se lo dijo. Pero David estaba también, por su parte, plenamente convencido de que el que iba a caer en el campo de batalla iba a ser Goliat y no él. Y el Señor lo libró. David sabía perfectamente, y hablemos claro, humanamente hablando, físicamente hablando, si subiéramos a un ring para llevar a cabo un combate de boxeo o de cualquier otro arte, a David contra Goliat, ¿quién hubiera apostado por David? Absolutamente nadie. Era una guerra totalmente desequilibrada, totalmente desproporcionada. Sin embargo, David sabía que aunque su enemigo era más fuerte y estaba con más armas y mejor preparado que él confiaba en un Dios mucho más poderoso y mucho más fuerte que el gigante Goliat. Por eso él llegó hasta profetizar, porque lo que David hace es profetizar. Hoy te cortaré la cabeza. En vez de estar tranquilo, lo está provocando más todavía. Y las aves del cielo y las bestias de la tierra hoy probarán tus carnes. Y todo Israel sabrá que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y también mío. Él sabía perfectamente que Dios le libró no solamente cuando peleó contra Goliat, sino en todas las batallas que enfrentó. David ni siquiera nunca cayó herido. Por lo menos en la Biblia no tenemos ningún registro de que David haya caído herido en el campo de batalla y estuvo meses rehabilitándose. Jamás, ni siquiera un rasguño. A uno de sus hijos, él tuvo muchísimos hijos, ¿sabéis, verdad? Porque también tuvo muchísimas mujeres. Y hay un versículo en la Biblia que dice Eliada, Elifelet, Eliada, Elisama y Elifelet. Todos empiezan por la palabra Eli, 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 Eli. Eli, que es mi Dios. Elishama, mi Dios oye. Elifelet, Dios liberta. Eliada, Dios conoce. A cada nombre, a cada hijo le ponía un nombre que tenía que ver con una experiencia suya del pasado. Cuando él dice Dios me oyó, por eso él le puso a uno de sus hijos Elisama, que significa mi Dios oye. Porque él sabía perfectamente que los ídolos de las naciones tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Y semejantes a ellos son los que los adoran y los que los fabrican. Pero cuando él se dirigía a Dios, él sabía que su Dios le oía perfectamente. Desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. Palabras, otra vez, del rey David. Él sabía perfectamente que en el momento en el que él abriera su boca y clamara al Señor, el Señor automáticamente le iba a responder, como tú y yo también lo sabemos, ¿sí o no? ¿No les oigo? Tú sabes que Dios te oye, ¿verdad? Dios me libró, Dios me oyó, me sacó de las muchas aguas. A veces las aguas, no siempre, pero a veces las muchas aguas en la Biblia hacen referencia a enemigos, a problemas, a turbulencias, a circunstancias adversas y difíciles. Y él dice, de esas circunstancias, de esas situaciones problemáticas, Dios me libró muchas veces. Y déjeme que haga un alto en el camino para decirles algo. David nunca tuvo un pastor. David nunca tuvo una iglesia donde congregarse. David nunca tuvo una Biblia en la mano para leerla. David nunca se rodeó
durante sus tiempos de persecución, de gente más espiritual que él, de los cuales aprender. David se curtió solito. Y es que los grandes hombres y mujeres de Dios no necesitan del apoyo de nadie, porque su apoyo está en su Dios. David sabía dormir solo a la intemperie, con frío, con hambre, con sed. David sabía buscarse la vida perfectamente, y si se tenía que ir a la cama sin cenar, se iba sin cenar, no pasa nada. David aprendió a descubrir a Dios, y cuanto más solo te sientas, más posibilidades hay de que aprendas a ser un hombre y una mujer maduro. Y algunos se quejan, no, es que no me llamaron, es que no me visitaron. Y a David, ¿quién lo llamó y quién lo visitó? Pero uno de los hombres más maduros de toda la historia bíblica, sin lugar a dudas, fue el rey David. ¿Cómo aprendió a ser maduro? ¿En qué escuela estuvo David para aprender a ser maduro? En la escuela de la vida, querido. En la escuela de la incomprensión, en la escuela de la soledad, en la escuela de la persecución, en la escuela de la calumnia, en la escuela del rechazo familiar, en la escuela que él estuvo solo con Dios. Y solo con Dios aprendió a darse cuenta de que si él clamaba, Dios le oía, Dios le podía sacar de las muchas aguas. Y dice algo precioso: Dios me ha premiado. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién esperas el premio? ¿De quién esperas el premio, el regalito? David no esperó nunca nada de nadie. Y esa es una de las características de una persona madura. No esperes nada de nadie, y menos en estos tiempos. Pero dice él, Dios me ha premiado y Dios me ha recompensado. Años pasó sin recibir nada, pero al final de su vida, en el Salmo 18, él dice estas palabras tan hermosas: Él es el que me hace estar firme, adiestra mis manos para la batalla, me ha librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, me libra de mis enemigos. Fíjense que todo lo que él está mencionando son sufrimientos. Todo lo que él está mencionando es cómo Dios se comportó en medio de sus batallas, en medio de sus aflicciones, en medio de sus temores y angustias. Él está diciendo lo que aprendió, que cuando estaba en apuro, Dios me libró. Cuando estaba desamparado, Dios me apoyó. Cuando estaba rodeado de enemigos, Dios vino en mi auxilio. En otras palabras, él descubrió a Dios en medio de las adversidades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él recuerda los sufrimientos, claro, pero no los recuerda con rabia, no los recuerda con amargura, los recuerda con gozo, porque de todos y de cada uno de ellos, el Señor les libró. Como de todos y de cada uno de ellos, el Señor también nos librará a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si al final de tus días tuvieras que escribir un salmo, ¿qué dirías? Si en este momento de tu vida, de tu matrimonio, de tu existencia, tuvieras que escribir la letra de una canción o un poema, ¿qué dirías en ese poema? ¿Qué cantarías? ¿Qué diría la letra de tu canción? Podríamos decir como David: Señor, tú has sido mi apoyo, tú me has premiado y recompensado, tú me has dado firmeza ante los problemas de la vida, tú has respondido a mi clamor y a mi angustia. ¿Podríamos hablar en estos términos? David, al final de sus días, tenía un dilema: ¿a quién voy a dejar al frente del pueblo de Israel? Tenía un montón de hijos, y todas las esposas que había tenido soñaban con que su hijo fuera el elegido para ser el siguiente rey de Israel. Y hasta el último momento como que no lo tenía claro, y se resistía y no sabía si dejar a este o dejar al otro, hasta que al final Betsabé, con el profeta Natán, le dijeron: ha llegado el momento de nombrar a tu sucesor. Ha llegado el momento de pasar el testigo a la siguiente generación para que siga la bendición a otras generaciones. Por eso él termina el Salmo, y ahora podemos entender que esto es como el testamento de David, diciendo en el versículo 49: por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor. Cantaré a tu nombre, grandes triunfos da a su rey.
y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Fijaros hasta qué punto se cumplió esta promesa, este anhelo de David, de ver a su descendencia bendecida, usada y prosperada por el Señor, que nada más y nada menos que el Mesías, el Señor Jesucristo, fue un descendiente de David, que era también de la tribu de Judá y que había nacido en el mismo pueblo, en Belén de Judea, donde nacería tiempo más tarde el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Es decir, no solamente tenemos la responsabilidad de llevar nuestra vida en orden, ajustada al diseño, al propósito divino para nuestra vida, sino que también tenemos la responsabilidad de educar y de preparar a los que van a continuar con la obra que nosotros hemos iniciado. Y permítame dirigirme estos últimos minutos del mensaje a los que son padres que tienen en este momento a hijos en edad escolar. El único lugar del mundo, escúchenme bien, el único lugar del mundo donde todavía tenemos una libertad para enseñar Biblia sin ningún problema, para enseñar principios, para poner una base lo suficientemente firme que nadie puede sacudir, para que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios y en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabéis cuál es? La casa. La casa. Si mañana por lo que sea nos vuelven a confinar y los niños no pueden ir a clase y no podemos volver a congregarnos en la iglesia, ¿dónde sería el lugar donde recibir la palabra a nuestros hijos, donde ser entrenados, donde ser discipulados, donde enseñarles a orar, enseñarles a leer la palabra, enseñarles versículos y capítulos de la Biblia de memoria, etcétera, etcétera? ¿Dónde? En el hogar, en la casa. Por eso no solamente ahora sigue como siempre la responsabilidad sobre los padres y madres de cuidar del bienestar material de los hijos, dándole ropa, dándole comida, dándole estudios, sino que ahora hay una responsabilidad que siempre la ha habido, pero como que la hemos, ¿verdad? Ahora hay una responsabilidad más que nunca de utilizar el tiempo que nuestros hijos pasan en casa para enseñarles la palabra de Dios, que fuera del hogar no la van a poder aprender, y de hecho hasta la guerra les harán para que no escuchen más la palabra de Dios. Porque van a hacer todo lo posible en los últimos tiempos por desterrar, por arrancar toda idea bíblica y de Dios de la sociedad. Y por eso la responsabilidad de los padres hoy en día es tremenda. Porque si fallan en el hogar los padres, si no reciben la instrucción, como dice la palabra, que los niños tienen que recibir a temprana edad en sus hogares, hemos perdido una generación y nunca más volveremos a recuperarla. Y quiero solamente decirles que David, en el libro de Proverbios, los primeros capítulos, cuando habla a su hijo Salomón, Salomón dice que todo lo que él aprendió de la ley, del temor a Dios, de la sabiduría, de no juntarse con malas amistades, de no mirar ni desear la mujer ajena, de no ir tras perversos que lo hacen torcer en su camino, etcétera, etcétera, lo aprendió de su padre y de su madre. Lean los primeros capítulos del libro de Proverbios y van a ver cómo Betsabé, la madre de Salomón, y David, el padre de Salomón, le inculcaron la palabra de Dios a Salomón de tal manera que lo marcaron para toda la vida. Así que, amados hermanos, les animo a que lean el Salmo 18 entero hoy otra vez antes de irse a la cama a dormir, que interioricen esas verdades y que ustedes mismos empiecen a descubrir todas las maravillas y proezas que Dios es capaz de hacer en tu vida. Que puedas decir, pero no de una forma teórica, sino porque lo has vivido, ¿sabes? Porque lo has experimentado. Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero decirlo desde la teoría y desde la práctica. Dios me ha amparado, Dios me ha fortalecido, Dios me ha enseñado, Dios me ha premiado, Dios me ha cuidado. Que todo eso lo podamos aprender con nuestra vida, y tenemos días por delante porque estamos siendo probados como iglesia
como familia, como sociedad, como país, como nunca antes. Que el Señor nos ayude, que todo lo que hemos aprendido en estos años sirva para ayudarnos a mantenernos firmes en este tiempo de la historia. Único. Jamás en la historia se habían dado las cosas que se están dando en los últimos tiempos, en estos días, en estos últimos meses. Pero todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos memorizado, todo lo que hemos recibido, todo lo que se ha enseñado desde este púlpito, tiene que servir para que en esta hora estemos más firmes y más cerca del Señor que nunca. Y ha llegado el momento de demostrar nuestra madurez, con nuestras acciones, con nuestro ejemplo y con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor para que en esta tarde las verdades que hemos leído de este salmo y que volveremos a leerla, Dios mediante, esta noche, las podamos interiorizar en nuestras vidas y podamos hacer del Señor la fortaleza de nuestra vida. No necesitamos de nadie. Los cristianos maduros no necesitan puntos de apoyo, puntos de referencia. Sí, tenemos un punto de referencia y un punto de apoyo. ¿Saben cuál es? Dios. Eso es lo que yo te voy a enseñar aquí. Yo no soy punto de referencia ni punto de apoyo de nadie. Ni lo soy ni lo quiero ser. Nuestro punto de referencia, nuestro punto de apoyo es nuestro Dios. Si quieres estar firme, si quieres crecer, si quieres madurar y si quieres verdaderamente vivir una vida cristiana comprometida, míralo a Él, apóyate a Él, agárrate a Él, porque Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a fallar, y teniéndolo a Él, lo tenemos absolutamente todo. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra preciosa, viva, eficaz. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos crecer y madurar como tú, Señor, nos estás pidiendo que lo hagamos. Gracias por el ejemplo de tu siervo, de tu esclavo David. Gracias, Señor, porque vemos un hombre curtido en 1000 batallas, porque lo vemos solo, porque lo vemos huyendo, pero siempre, Señor, con una palabra de Dios en su boca. Y te ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas nuestra fe y nuestra vida ahora más que nunca, y que podamos con tu ayuda y con tu bendición vivir nuestra fe en medio de una sociedad totalmente opuesta a Dios, pero donde brillamos como luminares en el mundo. Ponemos nuestra vida, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra familia en tus manos. Bendice a tu amada iglesia, Señor, y cuídanos en esta hora. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.